Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy estamos aquí, reunidos como cada 8 días, y para tratar un tema que a nosotros pues nos llamó la atención, que encontramos hace ya algunos meses en alguna discusión en Twitter, y que generó un debate pues bastante interesante desde nuestro punto de vista, muy apasionado y muy pues entretenido de seguir, y pues nos dio la pauta para pues tocarlo aquí también y discutirlo entre nosotros más en corto, y pues ya después si ustedes se quieren integrar en la discusión en los comentarios, pues que sea bienvenido el debate, ¿no? Adelante. Bueno, el tema que vamos a tratar es más bien una pregunta. La pregunta es si la biología también es ideología. ¿La biología también es ideología, Diana? Pues bueno, yo creo que no solo la biología, sino cualquier fenómeno que ocurre en el planeta y fuera de él, pues simplemente están ocurriendo, ¿no? Los fenómenos. Los fenómenos, ¿no? Sí. Y pues a los humanos nos interesa conocerlos, estudiarlos, entenderlos y pues interpretarlos, ¿no? Y pues creo que el poder interpretar esa realidad depende mucho de qué herramientas tengamos en algún momento dado a la mano, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé. Entonces me estás diciendo que no es ideología, que es más bien es algo que depende de qué tenemos a la mano para estudiarlo. Sí, entonces la biología y cualquier otro fenómeno en el planeta y fuera de él no es ideología, pero cómo se aborda y cómo se estudia, desde qué punto de vista se estudia y todo lo que hay alrededor de estos sesgos que tenemos los humanos, pues sí es de alguna forma ideológico, ¿no? Es un sesgo ideológico. Tú Sí. dices que la forma de abordar es lo que puede llegar a ser ideología. Bueno, a mí me gustaría tratar de empezar a desmenuzar esta idea antes de llegar a la conclusión, irla desmenuzando. Yo dije mi conclusión, pero bueno, ahorita vamos a ver. Hay que ir viendo punto por punto qué es la ciencia, qué es la biología y cómo, por qué podríamos llegar a pensar o dónde podríamos decir aquí hay un sesgo ideológico. ¿Te parece? Bueno, Me parece. pues quisiera yo hablar un poco de cómo se concibe la ciencia, ¿no? La ciencia occidental, que ya estamos hablando ahí de un sesgo, desde el punto de vista de que pues es considerada, y pues de hecho muchas veces o generalmente yo también comparto este punto de vista, que es uno de los grandes desarrollos pues de la especie humana, del intelecto de la humanidad. Claro. Porque es una forma de abordar y de tratar de interpretar la realidad, como bien decías. Y en ese sentido, a mí una de las definiciones de ciencia que más me gusta o con la que más puedo concordar es pues la que siempre enuncia el doctor Marcelino Cereijido, que dice que la ciencia es una forma de una búsqueda de interpretar la realidad sin apelar a dogmas, milagros, revelaciones ni el principio de autoridad. ¿Tú qué opinas de esa definición o de esos enunciados ahí? O sea, creo que esos enunciados, esa definición es una forma correcta de abordar la ciencia. Sin embargo, si le rascamos y si le buscamos, vamos a encontrar que eso no es necesariamente así, ¿no? Que no siempre aplica. Sí, que no siempre aplica. O sea que tú me estás diciendo que los científicos somos dogmáticos. Pero claro que somos dogmáticos. Bueno, fíjate, yo ahí quiero retomar un poco, pues también, ¿no? Los enfoques científicos, ¿no? Pues de acuerdo con Kuhn, las ciencias se constituyen como tales a través de la enunciación o cuando se llega a un conjunto de paradigmas. ¿Qué sería un paradigma? Pues sería una forma, bueno, a ver, vamos a ver cómo la define aquí. Son marcos de pensamiento, ¿no? Convicciones sobre cómo debe estudiarse una disciplina científica. Son acuerdos que se llega entre grupos de expertos para definir qué está dentro de una disciplina científica, cómo debe abordarse esta disciplina científica, y son una serie de preceptos que se deben de seguir y que, pues, digamos, a partir de estos, toda una ciencia está unificada, ¿no? Por ejemplo, pero quienes ponen esos preceptos y cómo se debe de seguir el enfoque de tal o cual fenómeno, pues son personas que
tienen prejuicios, que tienen una ideología. No, bueno, aquí, y antes de llegar a eso, yo también quería destacar un poco esa delgada línea, de acuerdo a lo que dice el doctor Cereijido, sin apelar a dogmas. Ok. Pienso yo que por cómo se ejerce hay una línea muy delgadita entre un dogma, o bueno, un dogma es muy claro, es algo que tú crees sin necesidad de cuestionártelo. Es una verdad que aceptas, eso es un dogma. Y los paradigmas, de pronto el enfoque con el que se estudian es desde un punto de vista bastante dogmático. Es decir, el paradigma nos dice, estos son los preceptos, estas son las serie de teoremas, teorías, postulados que rigen esta ciencia. Entonces, a la hora de generar el conocimiento, cualquier cosa que desafíe este paradigma muchas veces es tomado como algo dogmático. O sea, cuesta mucho trabajo ir en contra de ese paradigma porque hay un sesgo muy grande a decir, no, lo que tú me estás diciendo no puede ser cierto porque está contradiciendo esta serie de preceptos que ya están establecidos. Y entonces, de pronto, muchos científicos toman una postura bastante dogmática cuando se llega a un descubrimiento nuevo, distinto. ¿no? Sí, de hecho tengo un ejemplo para eso. ¿Sí? De pronto, cuando alguien dice, bueno, yo tengo este nuevo descubrimiento, o estoy viendo que esto que está planteado de esta forma no es así, es distinta, pues pasa eso, ¿no? Que las vacas sagradas y los viejitos en el campo dicen, no, esto así no es. Y este ejemplo es justamente el de la teoría simbiótica. La endosimbiótica, perdón, de Lynn Margulis, ¿no? Que en su momento, pues no era aceptada, porque no había, pues los suficientes elementos o... Bueno, de entrada contradecía los paradigmas centrales de la biología. ¿Sí? En este caso estaba contraviniendo el de la teoría de la evolución por selección natural, que nos dice que el objeto de la evolución pues son los genes, y en ese sentido era un poco difícil, aunque si lo analizas ya después, una vez que la evidencia se impuso, en realidad no contradice en nada los paradigmas. En ese momento parecía que iba en contra de lo que establecía la teoría celular y la teoría de la evolución y la teoría de la herencia genética. Decían, no, eso no puede ser porque está contraviniendo todo esto. Después, cuando la evidencia se impuso, entonces, ¿qué hubo que hacer? Decir, bueno, si esto es así, que es un hecho, es evidente que es así, ¿cómo se ajusta entonces a los paradigmas? Porque también, justamente eso es lo que pasa, pues, de acuerdo con las teorías de Kuhn, bueno, de acuerdo a los postulados de Kuhn, esa es la forma en la que progresan las ciencias, ¿no? Una vez que los paradigmas se establecen, cualquier conocimiento nuevo, pues sí va a hacer que los paradigmas se reajusten. El problema es cuando no tienes la suficiente fuerza o capacidad para sostener esa hipótesis y entonces, como contradice el paradigma, o este núcleo central de ideas generales sobre esta ciencia, la idea va a ser tendida a ser descartada. A no ser aceptada. Y entonces, en este caso, si no hubiera suficiente evidencia o no hubiera cobrado fuerza pues este postulado de la endosimbiosis, seguiríamos describiendo los procesos biológicos de una forma distinta. Desde otra perspectiva. ¿no? Entonces, y tirar los paradigmas es como tirar un dogma. Sí, lo estaríamos haciendo erróneamente. Entonces, pero sí pasa que cuando llegan estos nuevos descubrimientos cuesta muchísimo trabajo pues demostrarlo y luego pues ya incorporarlo a la nueva interpretación. Sí, en ese sentido pues sí es como ir en contra de lo establecido. En ese sentido la ciencia tiende a ser conservadora, es decir, se establecen una serie de postulados generales que tratan de explicar todos los fenómenos dentro de esa disciplina. En el caso de la biología, pues ya lo decimos, ¿no? La teoría de la evolución, la teoría celular, la teoría de la homeostasis y la teoría celular. Entonces cualquier cosa... La teoría celular y la teoría celular. Ya dije dos veces, teoría celular, tería de la evolución. Teoría de la herencia y variabilidad genética y la homeostasis. Ok, ahí está. Entonces, claro, ya estoy diciendo, los 4 postulados centrales son 3. No, bueno, mira, yo tengo otro ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, es más bien como algo que es una idea alrededor de esto. Cuando los abordajes científicos o los abordajes experimentales no son
con lo mainstream, con la tecnología de punta, por ejemplo. Es decir, tú en el tercer mundo estás investigando ciertos fenómenos, tienes que adecuarte a lo que es. Entonces, para la hora de que tú, o sea, a final de cuentas, la forma en la que comunicas los descubrimientos es a través de publicaciones científicas que la comunidad evalúa y de acuerdo a principios, en teoría, objetivos, va a evaluar la calidad de ese trabajo. Entonces, cuando los equipos, los reactivos, los materiales no necesariamente son los mejores, pues ¿dónde vas a publicar eso? Va a influir mucho. Entonces, las revistas de alto impacto tienen un sesgo de segregar lo que no está hecho con la tecnología de punta. Entonces, ahí hay un sesgo que también limita el acceso a dónde lo estás publicando. Y también dónde lo estás publicando va a depender mucho quiénes lo van a leer. Si no le publicas en revistas de alto impacto, tu investigación va a ser ignorada, pasada por alto, en fin, ¿no? Entonces, ahí eso introduce otro sesgo que en teoría debería no influir. O sea, porque como no vas de acuerdo a lo que se está aceptando, al paradigma que es de, bueno, si existe esta tecnología, ¿para qué vas a utilizar esta otra? Bueno, al final de cuentas estás resolviendo y estás llegando a una medición que es válida, que puedes reproducir y que tienes ahí documentado cómo lo hiciste para que cualquiera lo pueda ver. Entonces hay sobre todo científicos en los países del primer mundo que tienden a ignorar pues cualquier cosa que no está publicada en revistas de alto impacto. Sí, y por ejemplo, a mí me pasa mucho que, bueno, anteriormente ya en algún momento dijimos que yo trabajo estudiando lagos, o no sé, bueno, pero... ¿por qué no lo dices? A lo mejor es el primer capítulo que están viendo. Y entonces pasa mucho que describen los lagos europeos o los lagos gringos, ¿no? Estadounidenses. Dicen los lagos, no sé, por ejemplo, los de alta montaña se comportan así, 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 asado, ¿no? Y se acepta como como un postulado, como un paradigma de cómo es un lago, ¿no? Entonces, como es un lago de alta montaña. Y entonces tú llegas y dices, sí, pero acá, en los trópicos, pues se comportan distinto, ¿no? O sea, ahorita ya como que sí ya puedes hacer la diferenciación de los lagos tropicales de alta montaña, son así, y los lagos de alta montaña pero polares son así, ¿no? Pero en su momento había muchísimos estudios y muchísima investigación de cómo eran los lagos de alta montaña, pero en lugares bien específicos que en otros lagos eran totalmente distintos, ¿no? Ajá, y ese justo es un problema con la ciencia en general, con esto de establecer paradigmas o de establecer criterios generales, pues que justamente tratas de hacer caber toda la realidad existente en estos postulados generales. Y pues la naturaleza tiene muchísimas excepciones. Entonces, lo que se va aceptando es pues lo que aplica a los países del primer mundo, donde están los mayores recursos, la mayor cantidad de científicos y son los que prácticamente dictan cómo son las cosas. Un ejemplo que me viene a la mente y que creo que va a ser muy tangible para todos es la definición de la estacionalidad anual. O sea, las famosas 4 estaciones. Las 4 primavera, estaciones. Otoño, primavera, verano, otoño e invierno. Bueno, señores, les voy a dar un dato sorprendente. En los países tropicales, esta estacionalidad no aplica. No existe. Esa estacionalidad solo aplica en los polos, en las regiones templadas, en las regiones más al norte o más al sur. El resto de países que estamos entre los trópicos, esa estacionalidad no aplica. Aplica la temporada de lluvias y seca. Hay básicamente 2 grandes temporadas, ¿no? Lluvias y secas, pero dentro de las lluvias hay lluvioso frío y lluvioso cálido. Sí. Y dentro de la seca lo mismo, ¿no? Bueno, entonces hay 2 estaciones muy marcadas con las variaciones de época fría y cálida que tampoco están marcados. Entonces todos estos criterios que están establecidos y los equinoccios y todo esto, generalmente acá no nos aplican. ¿O qué quiere decir que no apliquen? Que los procesos biológicos de muchos organismos no están regidos por estas estacionalidades. Se da un fenómeno muy marcado y muy claro. Acá son raros y generalmente son introducidos los árboles acá en los trópicos. Generalmente podemos decir que no hay esta muda de las hojas o que los árboles tiendan a ponerse las hojas de color cafecito y que las tiren en el invierno y que en el otoño todo sea colores oscuros.
porque eso... Como vemos acá. Pues estos son hongos, estos son de época de lluvias. Pero y acá se aplica. Son colores como... Sí, pero son hongos, no es como que... Acá hay unas hojitas. Bueno, hay hojitas, pero no es lo que se está representando ahí. Perdón. El punto es que esas estacionalidades, que allá en los países del norte o del sur son muy marcadas, pues no aplican generalmente. Entonces son algo que todos aceptamos, que todos estudiamos, incluso en la primaria, en la secundaria, y así lo tenemos marcado. Así son las estaciones, ¿no? Y es como ya un paradigma, es algo que así, y bueno, hasta que no empiezas a estudiar ya más a fondo estos fenómenos, te enteras que, caray, entonces ¿por qué me lo enseñaron así en la escuela? Pues incluso, ¿no? Pues no lo sabíamos, no todo el mundo lo sabe, y es algo que se acepta así, y entonces también eso es un sesgo. Es un sesgo porque quien hizo esta clasificación de las temporadas, pues es alguien que vive allá en el norte global, y que observó lo que pasa en su entorno y dijo, así son las cosas en el mundo, period, ¿no? Entonces, eso es un sesgo. A querer aplicar esa explicación y que todos nos tratemos de ajustar y hacer caber la realidad dentro de esos pues, sesgos, pues ya nos está hablando, ¿no? Hay algo ideológico. En ese caso el sesgo, pues ¿cuál es la ideología? Pues la de la dominancia de ciertos países donde se genera el conocimiento y todo esto, ¿no? Principalmente hay un sesgo donde hay más recursos para hacer investigación y que son los que describen los fenómenos. Bueno, es que eso al final del día yo quería llegar a eso, que el principal sesgo es el sesgo económico. Y pues eso, ¿qué va a decir eso? Bueno, la gente podría decir, pues claro, ¿no? Son los países que generan el conocimiento porque son los que más le invierten a generar conocimiento. Lo cual podríamos decir que sí, pero eso de qué depende entonces, pues depende de la posición que estos países estaban cuando pues establecieron que la ciencia fuera la forma de conocer el mundo, ¿no? Pero bueno, siguiendo desglosando las ideas del doctor Marcelino Cereijido, que nos dice, sin apelar a dogmas, bueno, ya estamos viendo que por aquí el dogma o el paradigma, de pronto la línea es difusa y sinuosa, donde dices, no, es que yo soy totalmente objetivo, pero tomas, de pronto la postura es bastante dogmática alrededor de los paradigmas. Claro. Se aceptan sin cuestionarlos ya, ¿no? Que eso es lo que define un dogma, no a un paradigma. Entonces ahí, nuevamente, cómo está establecido, pues es muy claro, pero cómo lo aplicamos los humanos ya es muy distinto. Ya es distinto. Ahora, el tema de los milagros. ¿Qué opinas tú sobre los milagros? ¿Se aceptan milagros en la ciencia? Pues no. No, ¿verdad? Bueno, sin embargo, fíjate, acá hay nuevamente en esto de establecer ideas generales, pues definamos el milagro, ¿no? ¿Cómo se define dentro del misticismo, de la teología, que es un milagro? Pues podríamos decir que son acontecimientos extraordinarios que no pueden explicarse por la ciencia, que se atribuye a la intervención directa de una divinidad o un poder sobrenatural. Bajo esta definición, pues sí, diríamos que estos eventos están fuera de la ciencia. Sin embargo, pues en la ciencia también hay eventos que son muy raros, que son únicos y difíciles de explicar. Y entonces ahí es donde la ciencia entra en un conflicto, ¿no? Pues porque como hacemos esquemas o teorías generales, estos fenómenos que son raros y que dentro de la probabilidad y la estadística tienen cabida, porque de acuerdo a eso, pues dice, en estadística o en probabilidad podemos ver que cuando se da el suficiente tiempo o suficientes intentos, eventos rarísimos terminan ocurriendo, ¿no? O sea, hay eventos rarísimos. Sin embargo, la ciencia es como de, no me voy a centrar en esto es muy raro. Y entonces por eso también se da, creo yo, cabida a estas explicaciones que dicen, es que la ciencia no lo puede explicar. Bueno, es que a la ciencia no le interesa, ¿no?, abordarlo. No le interesa abordar los eventos tan raros. Pues, ¿por qué? Cuesta trabajo explicarlos. Exactamente. No tienes los elementos, no tienes las herramientas o no tienes la capacidad en ese momento. Entonces es como de... no sí. Quisiera... Bueno, tú lo has visto cuando haces una serie de eventos y graficas algún fenómeno y ves puntos fuera de la tendencia. Generalmente es de, vamos a ignorarlo. No lo quitamos, pero lo ignoramos. O sea, cuando ajustamos una línea de tendencia,
pues se va, es como cuando trazas la carretera, ¿no? Que pase a mitad de un pueblo, ¿no? Pasa a mitad de los puntos, pero los puntos que están muy acá o muy allá, pues generalmente la ciencia es de, no lo voy a abordar. Entonces, bueno, aquí creo que si estamos esperando, es decir, en este punto creo que sí no hay dudas, la ciencia nunca va a aceptar una explicación a base de un milagro, pero cuando se encuentra un evento con una probabilidad muy escasa, pues siempre va a atribuirlo a la variabilidad, ¿no? A la dificultad o qué tan variable es la naturaleza. Yo tengo ahí, no había pensado, pero ahora que estás abordando esto de, ¿qué es? ¿Revelaciones? No, estos son los milagros. Ah, los milagros, que van, o sea, como que pasan cosas que no puedes explicar, ¿no? Pero sí tienen una explicación. Entonces solo no la conocemos. Solo no la conocemos. Entonces, hay veces que he trabajado con algunos equipos que son complicados de usar, porque el software o cómo fueron diseñados son complicados. Y me ha tocado escuchar a algunas personas que trabajan con estos equipos que te mencionan de, ay, por favor, no lo vean porque se va a portar mal. Es que este equipo es de contentillo, ocupan esa palabra. Y es como de, no, o sea, el equipo tiene una forma de funcionar y si no está funcionando como debería, hay una explicación para ello. Pero ahí das cabida a la superstición, sí, ¿no? pero entonces, o sea, gente que es objetiva y que está en esta área de la ciencia, de pronto tiene como estas ideas, ¿no? Pues bueno, en ese sentido, bueno, aquí estamos abriendo la posibilidad de cómo llegar al conocimiento. O sea, yo recuerdo, estaba yo empezando el doctorado y una científica publicó un artículo en una revista de alto impacto. Me invitaron a la celebración. Entonces, esta persona creo que era de la comunidad judía, creo. Entonces, ya ahí en la plática dice, aquí tenía yo en la Torah, aquí tenía yo el artículo como para que lo aceptaran, ¿no? O sea, como de una intervención divina va a impulsar para que esto sea publicado. Y pero tú acabas de... O sea... Me acabas de decir que acabas de publicar en una revista de las top, donde pues es la ciencia occidental, ¿no? Entonces me estás diciendo que apelaste a una intervención divina para que tu artículo se aceptara y realmente lo creías. Entonces, entonces por eso si la ciencia, ¿cómo no va a tener un sesgo ideológico? Sí, o sea, si das cabida a que no veas esto. No, o incluso, bueno, de pronto, y también son como manías, ¿no? De, bueno, a ver, para yo que me salga un experimento, hago siempre esto así. Hay cosas que no tienen explicación. O sea, por ejemplo, los que llaman, en biología sobre todo, se dan mucho los que llaman caldos de brujas, que son formulaciones que tienen un montón de cosas, compuestos y cosas químicas, y alguno de esos funciona. Y para que, no sé, crecer unas células, o para diferenciar células, o para que se diferencien, se crezcan hacia el lado axones o cosas así. Y es de, no sé qué de lo que tiene funciona, y ya no me importa investigarlo porque funciona. Y eso dicen, es un caldo de brujas, porque pues funciona y ya no le muevas, y no sabemos exactamente qué es, pero si tú cambias la formulación, tus células no crecen como deberían, entonces hazlo siempre así, ¿no? Porque si no, tus experimentos van a tener variaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, eso es de fenómenos sin explicación que aceptamos. Y aquí quería yo traer a colación esto de que los eventos fuera de tendencia se tienden a ignorar, y una frase que decía una de mis mentoras, la doctora Lorenza González Mariscal, es de, a ver, la biología no es de abogados. No seas abogado. ¿Por qué estás viendo este punto y no estás viendo la inmensa mayoría de puntos acá? Y eso explica mucho, ¿no? De que estos eventos tan raros no tienen explicación científica, pues porque no nos interesa abordarlos. Lo cual abre la puerta para que cuando la gente está atravesando, sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud, un problema grave de salud que dicen, bueno, a ver, su esperanza es esta, de acuerdo a lo que la ciencia conoce. Entonces la gente se salva, tiene una recuperación fuera de la explicación, y entonces pues abre la puerta a que la gente diga, esto fue un milagro. Esto fue un milagro. ¿Por qué? Porque la ciencia no tiene explicación. ¿Por qué no tiene explicación? Pues porque no le interesa tenerlo. Entonces aquí sí quiero puntualizar, no es que la ciencia acepte milagros, simplemente
los científicos aceptamos que eventos muy raros pueden llegar a ocurrir. Y eso abre la posibilidad de que alguien diga, ay, ¿cómo sabes que no hubo una intervención divina ahí? A ver, explícamelo. Y entonces, pues, bueno, ¿qué te puedo yo decir? No tengo los elementos. No tengo los elementos. Y entonces dicen, es que eso no pertenece a la ciencia. Entonces volvemos a los paradigmas, que está fuera de los postulados generales. La intervención de un ser divino no forma parte de los paradigmas de la ciencia. Entonces, por eso no es una pregunta científica. Abrir la posibilidad a que pueda haber un milagro. Y eso, pues, si no tienes los elementos para sostener si sí o si no, ya es un sesgo. Tú estás sesgando y están diciendo, descartando la posibilidad de una intervención divina. Me parece que es un sesgo pues como podríamos decir, agnosticismo, ¿no? Un sesgo, pues igual está bien que esté, pero de pronto también hay ahí, ¿no? Esto que ya mencionábamos, como si bien dices, esa no es la explicación, pero por si fuera, voy a hacer esto, ¿no? No voy a ver este equipo, voy a meter mi artículo aquí en la Biblia, sí. ¿No? No vaya a ser. No vaya a ser. Ahora, nuevamente regresando a la explicación de la ciencia por parte del doctor Cereijido, que dice, ni dogmas, ni milagros, ni revelaciones. Entonces, con respecto a las revelaciones, pues sí, ¿no? Una revelación, de acuerdo nuevamente a la teología, sería un comunicado de verdades que de otra forma no podrían ser alcanzados por la razón o la experiencia natural. O sea, viene una deidad y te dice, Saulo, deja tu espada y sígueme, ¿no? ¿Y no sería ligado al otro? Una revelación y un milagro. La diferencia del milagro es que tú dices, pasó lo que yo quería que pasara. Y una revelación es de, mira, la glucólisis funciona a través de estas 10 reacciones. Y alguien me lo dijo. Me fue revelado en un sueño. Ajá, sí. ¿No? Esa es la revelación. Entonces, obviamente, nunca nunca la ciencia va a poder aceptar no ha aceptado que pues alguien te vino y te dijo cómo funciona y eso, ¿no? En ese sentido, pues sí, ¿no? Las revelaciones me parece que están fuera de la ciencia. Más bien aquí me parece que el sesgo que hay alrededor de las revelaciones es desde el punto de vista de cómo tomamos el conocimiento científico. Que de pronto este es el que se toma como la revelación, como que es algo que solo pertenece a los iniciados, como que no hay otras formas válidas de adquirir conocimiento. Claro. ¿No? Y sí hay. Hay otras formas válidas de adquirir conocimiento, pero desde el punto de vista cientificista es como de no, sí, pero eso no es válido aquí. Si no llegaste a esto por medio de la razón y del método científico, entonces tu conocimiento es inválido. Y entonces se le da mucho peso a la información publicada, ¿no? Y entonces ahí introducimos varios sesgos, ¿no? Porque, pues, publicar, ya hablábamos un poco de cómo publicar en una revista de alto impacto tiene unas limitantes económicas. También existen limitantes para publicar, es de dónde eres, cuál es tu origen. Muchas veces estas revistas, pues, los revisores o los editores, pues tienen sesgos. Es tercermundista, sí, ¿no? O sea, ven que todos los autores son, no sé, de apellido latino, de apellido árabe o de apellido chino, entonces ya tienen ahí como una predisposición a no aceptar esos artículos. Tienen un prejuicio porque en el resto del mundo piensan que en Latinoamérica no... No solo Latinoamérica, África, Asia. Sí, porque te pasó, ¿no? Cuando fuiste a Estados Unidos que te dijeron lo que era el Costco. Ay, perdón, puse... Pero bueno, es que eso no tiene nada que ver con ciencia. No, pero piensan que no sabemos nada de nada. No, bueno, igual, mi experiencia en Estados Unidos es como que todo lo que yo había hecho, ni siquiera, o sea, yo le había mandado mi currículum y todo, y ni siquiera lo leyó porque no le pareció que las revistas en donde se había publicado no eran interesantes. Este científico no leía otra cosa que revistas de alto impacto, Nature, Science, Cell, ¿no? Y todo lo que no estaba publicado ahí no valía, ¿no? Eso era su estándar, ¿no? Estamos hablando de un sesgo y un sesgo democrático, porque está ignorando qué condiciones impiden que puedas publicar un Nature desde Latinoamérica, o un Cell
desde Latinoamérica, que muchas veces tiene que ver con me mantengo vivo dentro del sistema, por lo tanto tengo que sacar muchas publicaciones chiquitas pues para poder obtener recursos. No me puedo esperar a sacar mi investigación chonchota en estas revistas. Ahora, ¿por qué nuevamente en el primer mundo sí pueden? Pues porque de pronto hay científicos que tienen 20 postdocs trabajando en líneas independientes, generando un montón de datos que pueden aventarse y publicar en esas revistas o juntar la investigación de varios y sacar revistas en menos tiempo, ¿no? Entonces, hasta ahí van como 20 nombres en cada artículo. De pronto sí, o de pronto también, bueno, en fin, estamos hablando de eso, ¿no? Que eso, el solo considerar válido el conocimiento que está publicado en revistas de alto impacto es un sesgo. Y es un sesgo que ignora las limitantes o cosas que impiden que publiques conocimiento en revistas de alto impacto. Entonces, como publicas en revistas de bajo impacto, no valen para ellos. Ni siquiera las ven. No, o sea, no es que lo ignoren, pero ni además, lo ven. Además, si intentas publicar en revistas de alto impacto, o sea, también te rechazan tus investigaciones, tus artículos. Es que ahí estamos hablando de otra barrera y de otro sesgo, que es lo que también mencionábamos, como los editores y los revisores pues tienden a buscar la homogeneidad. Entonces, pues si esta persona tiene nombres anglosajones o apellidos acá que puedes asociar con países del norte global, van a pasar por un escrutinio menos estricto, porque hay un sesgo. Nuevamente, el pensar que o no se sabe, o no se cuentan con recursos, o ni siquiera sabes el idioma, porque pues como publicas en inglés, que te rechacen solamente porque ven los nombres, o que tengas que meter a un colaborador anglosajón para que vaya el nombre y digan, bueno. Yo sé alguna historia escrito por ahí que igual había algún colaborador anglosajón en un artículo X y les hicieron la observación de, es que el inglés está mal, está bien mal. Y es como de, oye, pues si mi colaborador anglosajón revisó el artículo, ¿no? ¿Cómo va a estar mal? ¿Cómo va a estar mal? Sí, es lo que te digo. Ahí ya existe esa tendencia a decir, son latinos, o son chinos, o son árabes. Entonces no saben el idioma, entonces no puedes publicar aquí. Hasta que alguien de esta élite autorice que tu artículo sea publicado, ¿no? Entonces, bueno, y si usted se perdió en esta verborrea, es porque justamente quienes entonces van definiendo los procesos, pues ¿quiénes son? Pues los que tienen acceso a publicar, los que tienen acceso a describir los fenómenos, los que tienen el financiamiento económico para describir los fenómenos, los que tienen renombre, y entonces a ellos les haces caso y dices, lo que él dice, lo que ella dice, eso es. Bueno, y aquí ya estamos cayendo en el otro punto. Estamos regresando al otro. No, estamos cayendo en el de principio de autoridad. ¿No? Que se supone que la ciencia no apela al principio de autoridad. Es decir, una afirmación no es válida dependiendo de quién lo diga. Y yo creo que aquí es donde más tela para cortar existe alrededor de esta forma de pensar, ¿no? Y en ese sentido, pues, quería yo aquí nada más traer a colación, por ejemplo, los premios Nobel por país, ¿no? Si no existiera el principio de autoridad, cualquier persona en cualquier parte del mundo podría ser laureado como un descubridor de algo importante, o al menos sería mucho más frecuente que cualquier persona de cualquier país pudiera ser reconocido con estos premios, que es el top de la ciencia. Entonces vamos a ver. Estados Unidos, 377 premios Nobel. Siguiente país, Reino Unido, 132. Siguiente país, Alemania, 108. Siguiente país, Francia, 70 premios Nobel. Siguiente, Suecia, 32 premios Nobel. Siguiente país, Rusia, 31 premios Nobel. Siguiente país, Japón, 28. Sigue Suiza, Canadá, Australia, Países Bajos, Italia, Polonia, Dinamarca, Hungría, Israel. ¿Cuántos llevamos? Y no ha salido, caray, ¿no? Parece ser que si bien no aplica el principio de autoridad, pues sí hay como que una autoridad, si eres hombre blanco, conservador. Claro, también. ¿No? Entonces, no, eso sí es un sesgo, porque me vas a decir que el resto del mundo no genera buena ciencia. El resto del mundo, y hablando de
ahorita que dijiste hombre blanco, ¿no? Aquí viene mi otro dato. Estos sesgos de género, ¿no? Estos sesgos de género, yo quisiera poner un ejemplo. Ok. O sea, ahorita, por ejemplo, en medicina hay mujeres que están incursionando, ¿no? Todavía no hay 50-50. No hay paridad. No hay paridad, pero bueno, hay más que antes, ¿no? Claro. Y tengo este dato curioso. A ver, qué curioso. De la histerectomía, que si no lo saben qué es una cirugía para extirpar el útero. Uh-huh. Y que si tú buscas en internet, histerectomía, te dice, es el nombre en griego o en latín, ya ni me acuerdo bien, que significa útero. Pero si le rascas, porque cuesta trabajo encontrar la información, si le rascas, viene del latín histerie o algo así, que significa histeria. Y que en su momento, pues en tiempos alejados, se usaba para diagnosticar problemas mentales en mujeres, ¿no? Específicamente, y que estaba, según, asociado pues, al útero, ¿no? Unas cosas bien fumadas. Claro, bien, sí, no, como que era asociado al género femenino. Era asociado al género femenino, ¿no? Y que decían, no, pues como tienen el útero pues se les... Hay que quitarlo y ya se van a componer, ¿no? Y hasta el día de hoy, o sea, ese término no ha sido cambiado y no se va a cambiar, pues yo no sé si en algún momento, ¿no? Pero, o sea, quien sabe de eso es como de, oye, ¿cómo le sigues llamando así a esto? Y cuando surgió, pues, ¿quiénes eran los que hacían estos descubrimientos, ciencia? ¿Quiénes eran los que trataban los problemas? Los que tenían el derecho y la posibilidad pues los hombres, ¿no? En ese momento, la medicina. El 100% eran hombres que no conocían cómo funcionaba el cuerpo de la mujer y que, pues, claro, o sea, en su mente decían, funciona así, ¿no? Claro, entonces aquí estamos pues retomando estos sesgos. Existe un sesgo de género. Yo, por ejemplo, traigo otro dato que me encontré. Mira, pues es de una publicación que se llama Trayectoria Indagatoria de las Mujeres Investigadoras de la Región Mixteca Poblana, Atlixco. Y fue publicado, es de Alejandra Cedallín, Martínez Sánchez y de David Espinosa González y Gabriel Pérez Galmich. Bueno, en este artículo ellos analizan cómo es la distribución de pues las científicas y científicos en el Sistema Nacional de Investigadores de México, ¿no? Y entonces podemos ver aquí los porcentajes, cómo van variando, ¿no? Entonces, en todos los niveles, desde nivel candidato, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y emérito, existe un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. Claro. Pero bueno, esta diferencia en la distribución entre género o sexo se va acentuando a medida que va subiendo a los niveles superiores. Es decir, que partes casi de un 55-45 en el nivel candidatura, es decir, que dices más o menos, se va acercando a la paridad. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando vas a nivel 1? Entonces se dispara, entonces ya el porcentaje de mujeres disminuye a ser 30 y tantos, y el de los hombres aumenta a ser pues 60. Y el nivel 2, es decir, los niveles que ya dan más prestigio y que implican mayor involucramiento en las tareas de investigación, entonces en nivel 2 aumenta el de hombres a más de cercano al 70% y el de mujeres pues cercano al 60%, ¿no? De hecho disminuye. Al 30%. O sea, el de las mujeres, si vemos esta gráfica, a lo mejor la ponemos en los comentarios, sí, va disminuyendo el porcentaje de mujeres mientras que el de hombres va aumentando. Es decir, a medida que te acercas a los niveles que más exigen actividad científica, o sea, involucrarte en la actividad científica, el porcentaje de mujeres va disminuyendo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hacer un descubrimiento científico va a ser más costoso pues, si hay menos mujeres, ¿no? Entonces, sí hay ahí un sesgo que va limitando el acceso de las mujeres a generar el conocimiento, ¿no? Ahí ya podemos hablar de muchísimos factores que involucran. Yo estoy hablando de los hechos, lo que es la realidad,
Ya cómo interpretamos qué explicación le damos, pues ya va a depender pues, de cómo lo analicemos y de qué sesgos tengamos. Porque aquí muchos me pueden ya empezar a decir, claro, eso solo demuestra que los hombres son mejores para la ciencia que las mujeres. Pero ese es tu sesgo, ¿no? Pero si platicaras con una pareja de científicos, podrías saber que no. No, o simplemente observar, ¿no? Qué condiciones o qué situaciones van limitando. Nuevamente es cómo está estructurado el sistema académico, ¿no? Uh-huh. Acá estamos hablando de México. Entonces, pues sí, muchas veces los roles de género establecidos van a hacer que sea más probable que una mujer abandone la carrera científica o que las decisiones de vida que tome le hagan más difícil seguir progresando en la vida académica. Uh-huh. Entonces está más aceptado que el hombre continúe, se dedica al 100%, mientras que las mujeres se dediquen a las tareas de cuidado. Entonces, pues eso es, por ejemplo, otra posible explicación. La realidad es la que mencionamos, como a medida que los niveles superiores del Sistema Nacional de Investigadores, que con los criterios más estrictos aumentan, el papel de las mujeres va disminuyendo. Uh-huh. Entonces, ¿existe o no un principio de autoridad? Pues aparecer para poder hacer afirmaciones científicas. Si eres mujer, tu voz va a ser más difícil que sea escuchada. Uh-huh. Y si no eres un científico en países del primer mundo, también va a haber más dificultad de que tus investigaciones sean leídas o influyan en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un sesgo. Uh-huh. Entonces, la ciencia se está ejerciendo con sesgos desde este punto de vista. Pero bueno, vayamos a enfocarlo ahora sí desde los postulados de la biología en sí. La teoría de la evolución por selección natural, la teoría de los postulados de la herencia y variación genética, la teoría celular y la teoría de la homeostasis. Entonces, muchos de estos principios, se supone que todas las explicaciones en biología tienen que caber dentro de estas leyes generales. Y para establecer estas leyes generales también se dice o se establecen muchos criterios de cómo se debe hacer la investigación. Entonces, mucha investigación se basa en modelos de estudio, que son una simplificación pues para eliminar la complejidad. Y dentro de esos modelos, sobre todo en el área médica, que es donde ahorita podemos enfocarnos, pues se ha establecido que la investigación, cuando usas animales de investigación, pues lo hagas en organismos machos. ¿Por qué? Porque en las mujeres hay los ciclos hormonales, bueno, no en las mujeres, en los organismos hembras existen los ciclos hormonales. Ahí está tu sesgo. Pues lo estoy llevando al ser humano. Ajá. Pero en las hembras existe los ciclos hormonales, lo cual hace que no puedas explicar muchas cosas. Y eso, ok, se podría entender que lo vas a hacer lo más simple posible para poder sacar información. El problema viene cuando de esos principios que tú estás simplificando, olvidas que hiciste una simplificación. Uh-huh. Y entonces tratas de aplicarlo. Existe en la investigación médica sobre todo, y en el diagnóstico médico, pues que todo está basado en investigación que se ha hecho en machos. Uh-huh. Y entonces muchas enfermedades que afectan a las mujeres, pues de pronto no caen en los cuadros que están establecidos y tardan más en ser diagnosticados. Como los infartos, ¿no? El infarto es una de esas. Entonces ahí pues el hecho de decir, bueno, por simplicidad y por facilidad, vamos a excluir de la explicación general qué pasa en las hembras, y después quieres aplicar ese conocimiento a, pues en este caso a las mujeres, pero supongo que en la ganadería y todo esto aplica igual, simplemente ahí pues a nadie le preocupa tanto. Sí, pues es que era lo que te iba a decir, o sea, ok, ya simplificas, ¿no? Pero en realidad, o sea, si sabes de entrada que este otro sistema funciona así, pues si consideras que funciona distinto por todas estas ciclos hormonales y todas las complejidades que quieras que le agrega el ser mujer, pues podrías jugar con esas variables, ¿no? Y podrías generar una explicación más completa. Sí, pero nuevamente es como de, no, lo más simple, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso también es un sesgo ideológico, ¿no? Es ideológico pensar que esto es tan complicado que mejor no lo abordo. Y antes de que, porque creo que ya está cerrando, pero me faltó como decir una parte, que pues los sesgos también tienen un trasfondo de tu historia de vida. Ajá. O sea,
¿A qué me refiero con esto? Por poner un ejemplo, enfermedades específicas, ¿no? Que algunas son raras, algunas no tanto, pero que quienes se encargan de estudiar estas enfermedades o estos padecimientos o estos eventos específicos, pues tiene que ver con dos cosas: que te llamen la atención o que a lo mejor tengas un familiar con tal o cual condición, ¿no? Ujú. Y si alguien con el poder adquisitivo y con los recursos no siente esta motivación, pues la investigación o el abordaje de tal o cual fenómeno o enfermedad, pues no va a ser estudiado. Entonces, no vamos a conocer, no vamos a poder hacer una caracterización de eso, ¿no? Entonces, o sea, depende de las personas que hacemos ciencia, qué vamos a investigar, ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué preguntas hacemos? ¿Qué preguntas hacemos y qué nos interesa? O sea, porque bueno, a mí me gusta trabajar con lagos, pero pues yo podría investigar lo que yo quisiera, ¿no? Pero yo quiero eso. Ajá, ¿qué te llevó a decidir querer estudiar lagos, por ejemplo? Eso es un sesgo. Sí. Algo te sesgó. Hay decisiones de vida que te llevaron a tomar esa decisión. Esa decisión. Y, o sea, pues también, ¿no? O sea, la historia de vida de las personas que hacemos ciencia, pues sesga. ¿Qué investigamos y qué no? ¿Y con quién nos relacionamos? ¿Y con quién nos relacionamos? ¿Y a dónde nos vamos? ¿Y qué recursos hay? Por ejemplo, tú tomaste una decisión. O sea, podemos hablar de tu caso particular. Adelante. Cuando tú entraste a las ciencias, tu pasión era el mar. Tú querías estudiar ciencias del mar y querías ser oceanógrafa o algo así, ¿no? Sí, porque Jacques Cousteau me marcó. Jacques Cousteau te influyó demasiado. Bueno, al final del día terminaste siendo hipnóloga. ¿Puedes contarnos qué llevó a tomar esa decisión en tu vida? Pues hay muchos vericuetos, pero el camino rápido es que pues el hijo que tenemos tiene necesidades educativas especiales, ¿no? Uh-huh. Y que en su momento yo dije, o sea, yo no me puedo ir 2 meses al océano a investigar y a sacar los grandes descubrimientos, porque yo necesito estar aquí pendiente de él. Pero si yo voy a estudiar los lagos, a lo mejor voy y vengo, por mucho me iré una semana, así, ¿no? Y ya, aquí estoy. Uh-huh. Y sabiendo que él está bien, sabiendo que lo voy y lo traigo a lo que requiera, ¿no? Entonces dije, bueno, no puedo ir a hacer una misión oceanográfica, sí, pero puedo estudiar otras cosas interesantes, ¿no? Claro, entonces ahí hubo un sesgo de tus condiciones de vida. Uh-huh. Otra cosa también, me parece, es dónde estaban las escuelas que te ofrecían estudiar oceanografía o estudiar limnología. Es decir, por tu situación claro, familiar, pues no te podías ir a vivir a Mazatlán o a Puerto Morelos, al Ensenada. Uh-huh. Estábamos acá en la CDMX. En la CDMX, y entonces, pues sí, eso también fue un sesgo de tu decisión de a qué te ibas a dedicar, ¿no? Sí, porque no es entonces, las preguntas que vas a hacer ahora no son las mismas que hubieras hecho si hubieras tenido la total libertad de irte a estudiar lo que en ese momento tú querías, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay un sesgo, ¿no? Por acá me quedo con algo que leí, ¿no? Creo que en otro debate en Twitter, uh-huh. La verdad creo que no salvé quién fue el tuitero, porque esta discusión ya tiene meses, uh-huh. Pero alguien ponía en ese contexto que decía: ignorar cómo influyen el género, la clase o el entorno en la ciencia es un sesgo. Uh-huh. Pensar que uno puede abstraerse de la realidad y ser completamente objetivo, eso es un sesgo. Uh-huh. O sea, aquí poníamos tu ejemplo, por ejemplo, poníamos tu ejemplo, y pues citamos un montón de situaciones, ¿no? En donde hay un entorno, hay una cuestión económica, hay una cuestión de género que influyen en las decisiones. Entonces, pues yo digo que ya para ir cerrando el tema, uh-huh. A mí me parece que la ciencia en general y la biología en particular, así como está formulada, como está en los libros y todo, pues efectivamente, ¿no? Está formulada para dejar por fuera la ideología. Pero la ciencia, la biología incluida, la llevamos a cabo, la ejercemos los humanos. Y los humanos, pues no podemos abstraernos de la realidad. Entonces,
¿Qué dirías? Los humanos tenemos sesgos, tenemos ideologías y con eso pues es que hacemos ciencia. Exactamente. Entonces, la ciencia, la biología no es ideología, pero el conocimiento científico sí está sesgado por la ideología. Y con esto cerramos el tema del día. Y pues nada, muchas gracias por vernos. Bye.